Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. Bueno, hoy la sesión tiene por título Jesús y el templo, en su primera parte. Que el templo es un concepto bastante importante en el Antiguo Testamento y tiene una plenitud y un significado muy diferente y profundo para el Nuevo Testamento. El templo era para los judíos el lugar más santo de la tierra. Una ofensa al templo era una blasfemia, una ofensa a Dios mismo, y por tanto podía ser castigada con la pena de muerte. Era el lugar sagrado por excelencia para la oración y la adoración. Era respetado y todos sentían por él un santo orgullo ante los pueblos vecinos. El templo es la presencia de Dios aquí en la tierra y por lo tanto ir al templo es ir a un encuentro profundo con Jesús. Por eso es que es un concepto tan trascendental en la cristología y en el misterio de Jesús. Los judíos, tal como lo establecía la ley, acudían al templo al menos una vez al año en las fiestas principales y por la Pascua. Eran como 3 fiestas a las que se podía ir, pues no era obligación, pero al menos a una de ellas. El Señor fue presentado en el templo 40 días después de su nacimiento. A los 12 años decidió quedarse allí unos días mientras sus padres iniciaban el regreso a Nazaret, la pérdida y hallazgo del niño Dios en el templo. Durante los años de su vida oculta subió allí Jesús todos los años. También en el tiempo de su vida pública, sobre todo en los evangelios se narra, pues sobre todo los 3 años, pues cada año subía Jesús. Y hay muchas narraciones sobre esto. Y los evangelios dejan ver su amor y respeto por este lugar sagrado, que era la casa del Padre. Jesús veneró el templo subiendo a él en peregrinación en las fiestas judías y amó con gran celo esa morada de Dios entre los hombres. A Jesús no cancela nada de lo que trae la fe judía, sino que la asume como judío. Jesús era judío. El templo prefigura su misterio, el misterio de él, porque el cambio del templo que había en el Antiguo Testamento en Jerusalén va a cambiar porque ya no será un templo de piedra, sino será el cuerpo de Jesús. Al anunciar la destrucción del templo señala su propia muerte y la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación, donde su cuerpo será el templo definitivo. Y ahí podemos vislumbrar que la dignidad de nuestro cuerpo, porque si Jesús habita en nosotros de una manera misteriosa es porque nosotros también somos templo. A lo largo del Antiguo Testamento había desvelado Dios la intención de habitar más próximo aún a los hombres, y es muy bonito ver porque desde la creación del hombre Dios pedagógicamente ha seguido el camino de un acercamiento muy progresivo y lo hace a través del templo, pero después lo hace a través de Jesús. Quiere una cercanía muy profunda, íntima con cada persona para poder prepararnos para tener una intimidad sin límites en la eternidad. Vivir entre los hombres es lo que el Señor quiere. La llamada tienda del encuentro, primer gran concepto, fue el primer templo de Dios en el desierto. Era algo muy sencillo, una tienda un poco mejor arreglada que se armaba y desmontaba con facilidad. En aquel lugar se posaba una nube que era símbolo de la gloria de Dios y de su presencia. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Y esa tienda era movible. Allí se acercaba Moisés y trataba con Dios como un amigo trata a su amigo, que es primera vez en la historia cuando apareció la tienda del encuentro por iniciativa de Dios, donde Dios se aproxima. El que vaya a esa tienda, allá encuentra a Dios. Una presencia muy plena
de Dios allí. Jesús, pues Moisés allí hablaba con él como un amigo, cara a cara. Le contaba las dificultades con su pueblo. Pero sigue la historia. Más tarde Salomón construyó el templo en Jerusalén y este sería el lugar que los israelitas especialmente encontraban a Dios. Claro, se pasó de la tienda del encuentro a un templo ya muy bonito en Jerusalén. Dice el Señor, pienso edificar un templo al nombre del Señor, mi Dios, como el Señor lo dejó ordenado a mi padre. Estas son palabras de Salomón. David no pudo construir el templo, pero sí lo hizo Salomón. Era el lugar que tanto añoraron durante el destierro en Babilonia, porque claro, no tener el templo es como no tener a Dios. Recordaban sus cantos alegres y sus oraciones y sacrificios en la casa de Dios y deseaban con nostalgia poder alabarle de nuevo en la ciudad santa. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne exultan por el Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo iré a ver el rostro de Dios? Entonces esa práctica de asistir al templo y ya en el destierro no poderlo tener sería muy, muy dolorosa para el pueblo de Israel. Sentirse abandonada, sí, abandonada de Dios, pero claro, por culpa de los pecados, porque el Señor no abandona porque sí, nosotros somos los que lo abandonamos. El deviro santo de los santos tenía las paredes de cedro y recubiertas de oro desde el suelo hasta el techo, y allí se encontraba el arca de la alianza, lo más santo y preciado de Israel. Eso era el templo. Y era con una majestuosidad, con oro, lo más costoso, lo más bonito, las maderas mejores, porque para Dios eso es poco. Y a veces la gente que pone algo de problema por que se le pone un decoro y una belleza altísima a la liturgia. El Evangelio relata la expulsión de los vendedores, ya cuando Jesús estaba en este mundo, y no lo olvidarían fácilmente quienes acompañaban a Jesús. Claro, el Señor entró y claro, es que eso era una cueva de ladrones ahí, comercios, tal, habían profanado, estaban desvirtuando lo que era el templo, lugar de oración, de adoración, como ahí una plaza de mercado. Y allí en el templo se estaba comercializando en el atrio, aunque esto fuera contrario a la dignidad y significado del lugar. Allí se cambiaba la moneda romana por la del templo. El templo lo volvió un negocio. Todos estaban habituados a este comercio. Un día entró el Señor en el atrio y comenzó a expulsar a los que vendían, diciéndoles, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Imaginen el celo del Señor por el templo. Ahora por el templo de Él y luego ahora por el templo que somos nosotros. Quizás se acordara Él entonces de lo que dijo el profeta. Eso lo dijo el profeta. Jesús expulsa a los comerciantes por celo hacia las cosas de su Padre. ¿Y eso qué significa? Que nosotros también tenemos que tratar dignamente nuestros cuerpos, porque si no, es un templo, somos templos del Espíritu Santo. Y los discípulos lo consideraban así más tarde, cuando recuerdan que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Él cumplió siempre con las leyes vinculadas al templo y pagó el tributo correspondiente. Qué belleza esta pedagogía del Señor, y nos va desvelando el misterio de Jesucristo. En vísperas de su pasión anunció su ruina, la ruina de ese templo muy majestuoso en Jerusalén, en el monte Sión. No quedará piedra sobre piedra. Sobre esta profecía Jesús no dio más detalles ni señaló la fecha en que se cumpliría. En el año 70 Tito, el emperador romano, acabó con ese templo. Y en otro momento predijo también, destruid este templo y yo en 3 días lo levantaré. Ahí nos está mostrando que realmente el verdadero templo ya era Él, su cuerpo, porque en Jesús habita la plenitud de la divinidad corporalmente, ¿ya? Y es hombre. El rechazo de Jesús, su crucifixión, significa al mismo tiempo el fin de esta construcción. La época del templo había pasado, llega un nuevo culto en un lugar no construido por los hombres. Este templo es su cuerpo, el resucitado que congrega a los pueblos y los une en el sacramento de su cuerpo y de su sangre.
Pensemos bien, ¿eh? O sea, realmente el verdadero templo de Jesús, de Dios es Jesús. Y si nosotros nos unimos a Jesús, estaremos en su templo y seremos templo. Y entonces nuestro cuerpo adquiere una dignidad grandísima. Por eso cualquier atentado contra la dignidad de nuestro cuerpo es una ofensa grave al mismo Dios. Estamos profanando su templo. O sea que todo lo que tenga que ver con faltas contra la santa pureza, contra la castidad, con usar el cuerpo para fines solo y exclusivamente de placer al margen de los planes de Dios, es una profanación al templo de Dios. Jesús lloró por la incredulidad de los habitantes de Jerusalén. Nuestra casa quedará vacía. Profetizó. ¿Qué significan estas palabras? Pues Jesús había amado el templo como algo querido por el Padre y se había sentido atraído a enseñar en él. Lo defendió como casa de oración para todas las naciones y trató de prepararlo para esta finalidad. Pero sabía también que la época de este templo terminaba y que llegaba algo nuevo que estaba relacionado con su muerte y resurrección. Destruid este templo, la muerte de Jesús, y yo lo reconstruiré en 3 días. A los 3 días Él resucitó con un cuerpo glorificado. El nuevo y verdadero templo es Jesús mismo, por quien toda oración llega al Padre, desde cualquier parte del mundo. En el templo yo entro en contacto con Dios. O sea que para entrar en contacto con el Padre tengo que unirme a Jesús. Estar unido a Jesús. Qué cosa tan bonita. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. San Lucas ha dejado escrito, refiriéndose a los primeros cristianos, todos los días perseveraban unidos en el templo y partían el pan en sus casas. Pues mientras el templo estuvo construido, pues iban allí. Y partían, curiosamente, la fracción del pan la tenían en las casas. Y bueno, mientras el templo de Jerusalén sigue en pie, los cristianos se reúnen allí. Sin embargo, celebran la Eucaristía en privado. De alguna forma comprenden que la novedad de este sacramento y esta celebración requieren otro espacio, pertenecen ya a otro tiempo y que el templo no es ahora la casa de Dios por excelencia, sino Jesús. De modo significativo, el velo del templo se había rasgado. En el instante en que murió Jesús, su destino y su misión habían concluido. Ese templo edificado en Jerusalén, que ya no se volvió a construir, hoy ya es unas ruinas. Hay un muro allí y no hay nada. Jesús mismo es la presencia del Dios vivo. Jesús mismo es la presencia del Dios vivo. Desde los siglos primeros, pues los cristianos han visto el templo como el centro de la vida espiritual, Jesús. La iglesia vive de la fracción del pan. Esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la iglesia. Pues yo lo que te quería hacer reflexionar es el templo. Alguien va a la iglesia a orar, pero ten en cuenta de que ese templo es una figura de Jesús y a Jesús lo encuentras tanto en el templo donde puedas ir como en tu propio ser. Más aún, busca a Jesús dentro de ti y recuerda que tú eres templo porque en ti está Jesús y habita la plenitud de la divinidad corporalmente de una manera participada, porque en Jesús sí es plenamente. ¿Cómo valoras tu cuerpo? ¿Cómo buscas a Jesús dentro de tu corazón? ¿Ya? El estar en gracia de Dios es lo más grande. Estar en gracia de Dios es ser templos del Espíritu Santo. Allí habita la Trinidad, como lo dice el libro del Apocalipsis. ¿Ya? ¿Qué? El que le abre la puerta a Dios, habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dentro de su alma. O sea que si habitan en nosotros es porque somos templo. Y esto es posible, es por Jesús, que es Dios perfecto y hombre perfecto. Jesús, al hacerse hombre, nos ha unido con la divinidad, en la gracia de Dios. Pero eso sí, hay que estar en gracia. Él te espera, Jesús te espera, que te unas a Él, que lo busques. Esa es la clave, busca a Jesús, únete a Él. Recuerda que estar unido a Jesús es estar en unión con Dios, con el Padre Eterno, con el Espíritu Santo. Y eso solo se logra unido a Jesús. Léelo en los evangelios, háblale en la oración. Ten una relación constante,
pon todas tus alegrías, tristezas, preocupaciones en las manos de Él. Al templo se va eso, a hablar con Dios, a poner todo en sus manos, pues. Y como el templo es Jesús, te animo a que pienses eso, respeta mucho el cuerpo tuyo, respeta mucho el cuerpo de las demás personas. Este cuerpo resucitará al final de los tiempos. Jesús ya lo hizo, ese es el camino que vamos a seguir en la medida en que estemos llenos de gracia de Dios. Bueno, te animo pues a que sigas meditando este misterio de Jesucristo, de su amor misterioso, de su amor profundo por cada uno de nosotros. Conócelo más, únete a Él. Solo en Él hay alegría, solo en Él hay esperanza, solo en Él hay felicidad. Fuera de Él, oscuridad, tristeza, melancolía, fracaso. No estar con Jesús es el peor negocio y el negocio máximo es la santidad, estar con Él ahora y eternamente. Nos vemos pues en la próxima sesión. No olvides de darle OK al video, suscribirte al canal, meditar, compartir en familia. Y recuerda que estamos profundizando en la figura de Jesús hoy como templo, que seguiremos en la próxima sesión meditando. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.